Ya chicos, entonces vamos a comenzar con la revisión número 2. El tema era membrana plasmática y, bueno, plan diferenciado, célula, genoma y organismo. Vamos a hacer una pequeña introducción referente a esta materia por aquellos que no han podido escuchar tal vez o ver el video que le subimos al canal de YouTube, así que voy a hacer como una introducción a esto. A ver. Ya, la célula, nosotros estuvimos en la clase anterior, estuvimos viendo lo que es la célula, y vamos a comenzar con recordando que la membrana plasmática es una estructura que envuelve a la célula, y dice que constituye la unidad funcional de los seres vivos. Como tal, esta célula va a establecer relaciones con su entorno a través de la membrana celular o membrana plasmática que nosotros conocemos. Esta estructura es una unidad que presenta un comportamiento variable, concepto conocido como permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la membrana plasmática es semipermeable, o sea que ella es selectiva, es semipermeable porque deja pasar ciertas sustancias a través de la membrana plasmática, y es selectiva por lo mismo, porque no deja ingresar cualquier cosa a la membrana plasmática. Hay algunas que van a poder ingresar a través directamente y otras que van a necesitar como ayuda para poder ingresar al interior de la célula, o también salir. Esta capacidad para variar su conducta la hace indispensable para mantener la homeostasis del medio intracelular y extracelular. Recuerden que el concepto de homeostasis está relacionado con el equilibrio que debe existir entre los medios, entre el medio externo y el medio interno de la célula, ¿ya? Bueno, ahí hay una imagen que ustedes pueden ver y hay una pregunta planteada. La imagen corresponde a una ensalada y hay una pregunta, dice, ¿cómo estará esta ensalada unas horas después? ¿Alguien me quiere responder? Ahí ustedes ven que le están echando Eso lo aceite y salió sal. el video de YouTube. ¿Cómo? Es la misma. Es ¿Qué la cosa? misma del video de YouTube. Sí. ¿Cómo va a estar la ensalada en un rato más? Si le echamos limón también. Ácida. ¿Ácida? Ácida probablemente, porque el limón Bueno, no será sí, ácido. obviamente va a estar un poco más ácida que normalmente, pero la ensalada en sí, la lechuga, ¿cómo va a estar? Porque la lechuga tiene como una textura Ácida. al comienzo, ¿cierto? Va a quedar Y después negra, cuando nosotros ¿Cómo? va a quedar negra, ¿no? Sí, Usted queda dice, negra. usted dice que se oxida. Y otra Oxida, característica, queda negra. ¿se han puesto a observar cómo queda la lechuga? Cuando nosotros echamos recién la lechuga al recipiente, la aliñamos y todo, después de un rato, ¿cómo queda? ¿La han observado? Queda lacia. Queda lacia, Sí. sí, ya, no sean mal pensados, ya. Queda lacia. Eso quiere decir que como, claro, o sea, no es que se oxide, pero va perdiendo algunas propiedades, que las vamos a ir conociendo o las vamos a ir concretando más adelante en la clase, ¿ya? Aquí sale el modelo del mosaico fluido. Y el modelo del mosaico fluido, hoy mi conexión está súper mala, si me escuchan muy mal me dicen ya. El modelo del mosaico fluido no es nada más ni nada menos que como el dibujo o la forma, la morfología de lo que es la membrana plasmática. Y bueno, esto fue propuesto por dos científicos que en este momento olvidé su nombre, pero son dos científicos que hicieron este dibujo de cómo es la membrana plasmática en su composición, ¿ya? Acá ustedes pueden observar que la membrana plasmática, que uno se imagina que puede ser algo como liso, no es liso, sino que tiene... ya, chiquillos, entonces el modelo del mosaico fluido solamente quiere dar a conocer la estructura interna de cómo se compone esta membrana plasmática, ¿ya? Y la membrana plasmática, como ustedes pueden ver, tiene varios componentes en su estructura. Y vamos a mencionar algunos de ellos, o sea, en realidad todos los que aparecen acá. El primero y el principal y el más importante y el que compone básicamente la membrana plasmática son los fosfolípidos, ¿ya? Estos fosfolípidos se ubican formando una bicapa fosfolipídica, y
esta estructura le va a otorgar fluidez y presentan un comportamiento anfipático. Los fosfolípidos, como ustedes pueden ver, tienen una cabecita y acá, si se dan cuenta, tienen como unos hilos. La cabeza del fosfolípido es hidrofílico, ¿ya? Eso quiere decir que tiene afinidad con el agua. La cabeza es un grupo fosfato. Luego tiene una estructura que vendría siendo como el cuello o el cuerpo en sí, que es un glicerol, y luego las patitas, estos hilos que están acá, son ácidos grasos, ¿ya? Y estos ácidos grasos son hidrofílicos. Perdón, hidrofóbicos, que quiere decir que tienen como una especie de miedo al agua, por lo tanto, se van a ir siempre hacia el interior se van a como esconder del agua. Por eso, estos fosfolípidos van a formar esta bicapa, 2 capas, de estos fosfolípidos. Acá no hay agua, no hay presencia de agua, y las cabecitas siempre van a estar orientadas hacia donde se encuentra el líquido. ¿Ya? Luego tenemos el colesterol. El colesterol por años ha sido como estigmatizado el pobrecito, de que nosotros no debiésemos consumir colesterol. Sin embargo, el consumo de colesterol es bueno para la estructura de nuestras membranas celulares, pero siempre hay que tener en cuenta el origen de este colesterol. Y el colesterol se va a ubicar entre los fosfolípidos y este le va a otorgar rigidez a la membrana plasmática. Los fosfolípidos, como las patitas chocan entre sí, ellos se van moviendo, es bastante fluida, es como que estuvieran todo el rato en roce y así se van moviendo. En cambio el colesterol lo que hace es que no se muevan tanto, que no sea como tan bailarina esta membrana celular. Sin embargo, entre más colesterol yo tenga, obviamente más rígida va a ser la membrana plasmática, la membrana celular. Por eso también hay que controlar el consumo del colesterol. Luego tenemos las proteínas, y en las proteínas estas existen de 2 formas. Las que están integradas en la membrana plasmática, como estas que ven acá ustedes de color naranjo y morado, y otras que son intrínsecas o extrínsecas, que están hacia afuera, como por ejemplo estas de color verde, ¿ya? Y bueno, estas proteínas, la función principal de ellas es que sean como canales para que puedan pasar, ingresar o salir ciertas sustancias. Y por último tenemos los glúcidos, que son oligosacáridos, y solo se encuentran en el exterior de la membrana plasmática. Por lo tanto, estas les van a conferir una cierta asimetría, o sea, que no sea parejita la membrana plasmática, sino que sea como ondulada o que tenga una forma definida, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Una consulta? ¿Alguien está hablando en el chat? ¿Cuántos tipos de colesterol hay? ¿Cómo? ¿Cuántos tipos de colesterol hay, Miss? Bueno, tenemos 2 tipos de colesteroles, uno que es el bueno y otro que es el malo, que eso también lo vamos a ver más adelante, cuando veamos las biomoléculas, ¿ya? Ah, ya. Pero si tú te refieres a ácidos grasos, hay diferentes tipos. Ya, continuamos. Las características de la membrana plasmática. ¿Ah? ¿Está escribiendo, Miss? Estaba escribiendo, pero después lo Sí. pueden seguir escribiendo. Recuerden que voy a subir este video, así es que lo ideal es que pongan atención. Si va Hágalo un quedando alguna pantallazo. duda, también, si va quedando alguna duda con respecto a lo que yo voy explicando, o si me confundo y ¿Verdad? nombro otra cosa y no corresponde, para que me vayan diciendo. Las características de la membrana plasmática. La membrana plasmática presenta fluidez, es decir, la membrana plasmática no es estática. Esta presenta una permeabilidad selectiva, o sea que es semipermeable, lo que yo les mencionaba, que solamente deja pasar ciertas sustancias libremente a través de la membrana plasmática. Y por último, está formada por una bicapa lipídica con proteínas que están insertas en ella, como lo que ustedes pueden observar en esta imagen. Tenemos una proteína integral de membrana y esta bicapa de fosfolípidos. Las funciones
Dentro de las funciones de la membrana plasmática, tenemos que regula el paso de sustancias a través de ellas, separa un medio químico del otro, o sea, quiere decir que separa el medio exterior con el medio interior del medio interior de la célula, y además, y esto es súper importante, que regula el contenido interno de la célula o de un organelo membranoso, ¿ya? Acá, en esta imagen, ustedes pueden observar cómo van pasando ciertas sustancias, estas pelotitas de color verde, son sustancias X, que van pasando algunas sin ningún ayudador, ayudante, otros que tienen estas proteínas, estas son las proteínas, que necesitan, que pueden pasar a través de ellas, ¿ya? Y otras que van saliendo. Para poder entender bien cómo se mueven estas partículas o sustancias desde el interior hacia el exterior o viceversa, tenemos que comprender bien el gradiente de concentración. El gradiente de concentración es la diferencia de concentración, como lo dice, de solutos o sustancias disueltas entre los dos medios separados por una membrana. Acá esta es una membrana plasmática, y acá tenemos sustancias, una que está en la porción interna y otra que está en la porción externa. Acá, ¿en dónde se encuentran más concentradas las sustancias? ¿En el exterior o en el interior? En el En el exterior, exterior. ¿Por en el qué? exterior ¿Por qué? hay más Hay una mayor concentración, concentración de ¿cierto? cada una. Exacto. Las pelotitas azules corresponden a sustancias que están en los lados de la membrana, y el gradiente de concentración acá es mayor en el exterior que en el interior. Entonces acá dice, ¿en qué dirección se deben entonces mover estas sustancias para que no haya un gasto de energía? ¿Cómo debiesen moverse, por lógica, estas sustancias? ¿Desde el exterior al interior o desde el interior hacia el exterior? Pregunta. Del exterior al interior. Desde el exterior al interior. ¿Alguien cree algo distinto o concuerdan con Darlene? Todos Ahí concuerdan. no sé. Yo digo del interior al exterior, po. Sí, ¿Cómo? del interior hacia el exterior. Desde el interior hacia el exterior, dice usted. ¿Sí? Ya. Para que no haya gasto de energía. Porque el Ah, interior es ¿verdad? menos y después se van Claro, ahí. al revés. Es al revés. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros siempre nos vamos, incluso nosotros mismos, nos vamos a mover desde un lugar donde estemos menos concentrados a un lugar donde esté, o sea, de donde estemos menos concentrados a un lugar donde esté más concentrado. Es como no sé, pues quizás ir a una fiesta, lo más probable es que uno no quiera ir donde esté lleno de gente, sino que quizás se quiere ir a un lugar donde hay una menos cantidad de personas. ¿Por qué? Porque si yo me voy al lugar donde hay más gente, me voy a cansar, me va a costar quedarme en un lugar. En cambio, si yo me muevo a un lugar donde hay menos gente, por ejemplo, como en este caso de acá, estoy diciendo que yo me estoy moviendo a favor del gradiente de concentración. O sea, que de donde está más aglomerado se mueve hacia donde está menos aglomerado. Y no hay un gasto de energía porque es como lo lógico, es como el caudal lógico de moverse de donde estamos más concentrados hacia un lugar donde estamos menos concentrados. ¿Ya? ¿Se entiende? Acá vamos a movernos a favor del gradiente de concentración. ¿Ya? Chiquillos, nos quedan, bueno, 10 minutos, así que recuerden que si se acaba esto, tienen que ingresar con el mismo link. ¿Ya? Continuamos, porque ni siquiera hemos revisado la guía. Así se van a mover entonces las pelotitas, de donde están más concentrados hasta donde está menos concentrado. Este tipo de transporte se denomina pasivo, debido a que no hay un gasto de energía. Entonces, el transporte pasivo es a favor del gradiente de concentración y sin gasto de energía. Pregunta: si la sustancia química se mueve en contra del gradiente de concentración, ¿qué nombre podría recibir este transporte? Activo. Agresivo, activo.
Activo, pasivo, ya, veamos. Activo. Cuando se mueven en contra del gradiente de concentración, el transporte se llama activo, ¿ya? Y este sí requiere de un gasto de energía, ¿ya? Entonces tenemos el pasivo, que es a favor del gradiente de concentración, o sea, que se mueve de donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado, y tenemos el transporte activo, que es todo lo contrario, que se mueve de donde está menos concentrado hacia donde está más concentrado. Y para poder moverse de donde estamos menos concentrados a donde hay menos cantidad hacia donde hay más cantidad, necesitamos de un gasto de energía. Acá tenemos los tipos de transporte, que tenemos el transporte pasivo, y tenemos tres tipos de transporte pasivo. El de difusión simple, en donde hay sustancias de bajo peso molecular que pasan libremente a través de la membrana fosfolipídica, por ejemplo, el agua. Después tenemos otras que se llaman de difusión facilitada, y que estas requieren de canales, ¿ya? O proteínas para que puedan ingresar al interior de la célula o salir, ¿ya? Y por último, y no tienen gasto de energía y se van a mover siempre a favor del gradiente de concentración. Y por último, tenemos el transporte activo, que sí requiere de un gasto de energía porque va en contra del gradiente de concentración. Ya, acá comenzamos con el ítem de la selección múltiple, ya se marcó una al tiro. Dice, respecto a la membrana plasmática, ¿es correcto afirmar que? Vamos a ir marcando mejor inmediatamente la respuesta correcta. La respuesta correcta es, está constituida por una bicapa lipídica. Dice que no es selectiva al paso de moléculas y sí es selectiva al paso de moléculas. C, tanto su cara externa como interna son iguales. Y ya dijimos que no, porque la cara externa tiene unas estructuras que hace que sea asimétrica. Solo presenta proteínas intrínsecas, ¿qué quiere decir eso? Que están solamente integradas en la membrana, y también dijimos que no era así. Y el transporte de sustancias se lleva a cabo solo en presencia de ATP, que es la energía, y eso tampoco es así, porque depende del gradiente de concentración. La número 2 dice, una sustancia podrá atravesar directamente la bicapa de fosfolípido solo si tiene un pequeño tamaño molecular. Solamente esa afirmación es que va a poder pasar libremente a través de la membrana fosfolipídica. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? No, Ya. quedó más La clara, 3. más transparente. ¿Qué características debe presentar una sustancia para ingresar a una célula por transporte activo en masa? Para que pueda ingresar una célula por transporte activo en masa, tiene que tener un gran peso molecular o volumen. ¿Por qué? Porque este tipo de transporte corresponde al transporte activo, que es en contra del gradiente de concentración, por lo cual también necesita que la molécula sea de un gran peso y tenga un gran volumen, ¿ya? En relación con el transporte, la número 4, activo, es correcto señalar que la respuesta correcta a esta pregunta es que ocurre a través de proteínas llamadas ATP-asas, ¿ya? Las proteínas que trabajan en el transporte activo requieren de gasto energético, o sea, trabajan gracias al ATP que se va a formar y están asociadas a ella, ¿ya? Hay un proceso que ocurre que es de fosforilación, oye, que me cuesta decir la palabra, y eso está relacionado con el ATP, ¿ya? Sigamos, ¿hay alguna duda? ¿No? ¿No? Bien, bueno, que estamos revisando en realidad las preguntas. Dice la número 5. Una sustancia que se moviliza entre el interior y exterior de la célula lo puede hacer a través de la bicapa de fosfolípidos, puede ser, de las proteínas de membrana, del colesterol de membrana, que se movilicen. La respuesta correcta es la 1 y la 2.
de la bicapa de fosfolípidos, porque va a atravesarla, y de las proteínas de membrana, que también ayudan a que ingresen o salgan ciertas sustancias desde el interior o al exterior, ¿ya? 6. La diferencia fundamental entre transporte pasivo y transporte activo de sustancias a través de la membrana radica en que en el transporte activo existe Diferencia de energía. concentración. Ah, eso. Gasto de energía, porque esa, la diferencia de concentración en realidad es para las dos iguales, ¿ya? Y eso es lo que me va a determinar si es uno se aquí. gasta energía y en otro se produce. ¿Cómo? ¿Verdad? Uno se gasta energía y en otro se gasta menos. No, hay uno que sí gasta y el otro que no gasta, porque recuerda que el transporte pasivo es a favor del gradiente de concentración, entonces no hay necesidad de gastar energía. En cambio, el transporte activo sí requiere de energía porque voy en contra del gradiente de concentración. ¿Ya? Sí. Ok, bis. Número 7. La permeabilidad de una membrana depende de. La permeabilidad tiene relación con la capacidad que tiene de ingresar ciertas sustancias. Es lo mismo que las chaquetas impermeables, que la finalidad de una chaqueta impermeable es que no pase el agua a nuestra ropa, ¿cierto? A nuestro cuerpo. La permeabilidad de una membrana también va a depender de ciertas sustancias, o sea, de ciertas características. ¿Y cuáles son ellas? Solo la 3, que la naturaleza química de las sustancias a transportar. Solamente va a depender de eso, si es que está cargada químicamente, o sea, si es un ion, si tiene un bajo peso molecular, etc. o volumen. La número 8 dice, el modelo de mosaico fluido de la membrana celular tiene como característica ser asimétrico, lo cual implica que los componentes de la membrana se representan igualmente en ambos lados de la bicapa lipídica. Esta pregunta estaba bastante rara, la verdad, que cuando después la revisé me di cuenta de que como que no sé si alguien que la haya contestado tuvo algún problema. Yo no entendí mucho. No la entendió. Yo la verdad No. es que cuando la vi, de las alternativas que estaban acá, ninguna me concordaba al 100%. Pero la más correcta, quiero aclarar que estas Yo preguntas puse la B. Usted puso la B. Yo quiero aclarar que estas preguntas yo las saqué hace tiempo sí, y no la volví a revisar, de unos facsímiles que encontré hace tiempo de PSU. Entonces dice, el modelo de mosaico fluido de la membrana celular tiene como característica ser asimétrico, lo cual implica que la membrana está formada por dos monocapas iguales. Monocapa es una, entonces no, es como rara sí. Claro, La membrana, es bicapa. claro, es una bicapa y dice monocapa, entonces ya se va a cortar esta cosa. La B. La membrana está formada por dos caras que presentan diferencias en su composición. Claro que sí, pues eso era, la B. Ahora la leí y ahora... ya, ¿Y yo la tengo A la ver. C? Sí, a ver, la ¿Cuáles son las membrana Ya, está a ver, formada por A dos ver. caras que presentan diferencias. Ya, lo que pasa es que diferencia en su composición. Yo no sé qué pensé en este momento, pero en realidad es la B, chiquillo, es la B. Porque composición me Yo la sé. imaginé que estaban compuestos por otra cosa. Y ahora pensándolo bien, sí, pues es la B, porque hay una estructura que son los gliceroles, las lipoproteínas, que están solamente en el exterior, pues. Sí, en el exterior, bien digo. Entonces la B, ya, se va a cortar esto. Ah, entonces la tenía buena. Sí, la tienes buena. No, buena. Y ahora leyéndola con más atención, claramente, pues. Sí. A ver, chiquillos, ya, voy a parar aquí y desconectémonos y nos volvemos a conectar en el mismo link, ¿ya? Ya. Ya. Ya, pues. La membrana Ya, está formada por dos caras que presentan diferencia en su composición. Yo la verdad es que entendí mal el tema de la composición, pensé en otra cosa, no sé qué estaba pensando, la verdad, como composición, pensé en los fosfolípidos en realidad, entonces yo dije, no, eso no puede ser posible. Pero ahora, claramente, es esta la correcta, porque tenemos estas otras estructuras que hacen que sea asimétrica la membrana plasmática, ¿ya? Los componentes de la ¿Y membrana por se qué no era la C? ¿Perdón? ¿Por qué no era la C entonces?
porque los componentes de la membrana no se representan de igual forma en ambos lados de la membrana plasmática, porque ya tenemos que esta estructura, que son las glicoproteínas, no están en el interior de la membrana plasmática, entonces ya es diferente. Entonces la B, la C no podía ser. Por eso yo lo encontraba tan extraño y como que no me cabía. Por eso me detuve en esta pregunta. ¿Y los componentes proteicos de la membrana se pueden desplazar dentro de ella? No. Y la E, las proteínas cruzan la membrana de lado a lado. O sea, sí, cruzan la membrana de lado a lado, pero son las que están integrales, pero también están las periféricas, entonces no estaba al 100% bien la respuesta. Así que la respuesta correcta es la B, porque el exterior de la membrana plasmática es diferente al interior en su composición, porque hay una estructura que está afuera y que adentro no está. ¿Ya? Seguimos. 9. De acuerdo a la siguiente situación, una sustancia X posee carga eléctrica y logra ingresar a la célula a favor de su gradiente de concentración. ¿Qué fenómeno de transporte se pone en manifiesto? Difusión simple, transporte activo, transporte en masa, transporte a través de canales iónicos, transporte a través de proteínas carrier. Y la Sí, única... en eso yo tenía una duda. Ujú. La de ella. Sí. Es que igual lo que yo leí de transporte por los canales iónicos y lo de Carrier Ujú. son como súper similares igual, entonces como bien confuso. Sí, mira, la única salvedad en esto, y que te dice, como te da un pie, es esto, carga eléctrica. Entonces, cuando Sí, ya está cargado eléctricamente, te está diciendo que es un ion. ¿Y cuál es? Transporte a través de canales iónicos. Si no hubiese dicho eso, podría ser un carrier. Si es como buscándole la quinta pata al gato. ¿Ya? Pero como dice que está cargado eléctricamente, es a través de canales iónicos, porque está a favor del gradiente de concentración, por lo tanto es un transporte pasivo. ¿Ya? La número 10. El transporte activo de solutos de bajo peso molecular y la difusión facilitada comparten algunas características. En relación con esto, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? ¿Alguien quiere decir cuál puso o prefieren que las diga yo? yo puse la B. Puso la B. Ujú, Era la B. pero no sé si está bien. Sí, Sí, está bien. está bien. ¿Cuál es la siguiente opción? Es correcta. Utilizan una proteína transportadora, ¿ya? Porque utilizan canales iónicos. A ver, el transporte activo de solutos de bajo peso molecular, ya. Depende de forma directa del ATP, ya sabemos que el pasivo no tiene, ocurre en contra del gradiente de concentración, tampoco ocurre en el pasivo, y así íbamos descartando. Así que la única que podía ser posible es que utilice una proteína transportadora, ¿ya? Después había una parte en donde era de aplicación, ¿ya? Que era de desarrollo. Dice, completa el siguiente cuadro comparativo entre transporte activo y transporte pasivo. Y aquí está. Solamente presentaba el cuadro, creo. No aparecía el criterio de comparación. Así es que yo le puse acá mis criterios de comparación. Si usted puso otro, me gustaría igual escucharlo para saber cómo fue que lo compararon. El criterio de comparación... No, a mí sí los daba. ¿Los daba? Ah, ya, que no me acordaba de eso. Sí. Ya, en la dirección respecto del gradiente de concentración, el transporte activo se mueve en contra del gradiente de concentración y el transporte pasivo se mueve a favor del gradiente de concentración. El uso de energía, el transporte activo sí hay gasto de ATP, que es la energía, y el transporte pasivo no utiliza energía en forma de ATP. Participación de la bicapa de fosfolípidos en el transporte activo. Las sustancias requieren de proteínas para ingresar o salir de la célula, sí o sí. En cambio, en el transporte pasivo va a depender de la naturaleza de la sustancia o de la molécula que va a ingresar al interior de la célula. Participación de proteínas de membrana, tenemos en el transporte activo sí, y en el transporte pasivo también tenemos la participación de estas proteínas de membrana.
Y los ejemplos, bueno, ahí los dejé como, ¿cómo se llama? Que ustedes puedan poner los ejemplos, que me los puedan mencionar. Pero está relacionado con esta imagen que yo les mostré al principio, que pueden ser ejemplos de transporte en masa, en el caso del transporte activo, y en el transporte pasivo, por ejemplo, difusión facilitada. Aquí tenemos algunos ejemplos. Ya. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? ¿Sí? ¿No? Supongo que no. Entonces continúo. Después dice, explica el funcionamiento de la bomba sodio-potasio considerando la participación de proteínas de membrana, uso de energía, dirección del movimiento de los iones y significado de su funcionamiento. ¿Alguien hizo esta parte? ¿Le fue difícil realizarlo? ¿No? No, porque si usted buscaba bombas de potasio le salía toda la explicación. Sí, bueno, aquí yo les puse una imagen de la bomba sodio-potasio, en donde la concentración de los iones sodio está más concentrado en la parte exterior de la célula y los potasios están más concentrados al interior de la célula. Acá, si ustedes se fijan en esta proteína integral, se pueden dar cuenta que aquí tiene como la estructura de la sustancia, de este ion en realidad. ¿Y por qué tiene esta forma? Porque esta proteína es específica, ¿ya? Para este tipo de mecanismo, ¿ya? No sé si, bueno, ahí están, ustedes pueden ver, salen 3 sodios, necesita gasto de energía, porque va en contra del gradiente de concentración, y ingresa 2 sodios. Chuta, no sé qué pasó aquí. Ya, ahí está. Y ingresan 2 potasios. ¿Ya? Salen 3, ingresan 2. Y así va funcionando esta bomba sodio-potasio. ¿Ya? La número 2 dice, ¿qué condiciones debe cumplir una sustancia para atravesar directamente la bicapa de fosfolípidos? ¿Alguien respondió a esta pregunta que quiera compartir? Nadie. Están todos durmiendo. Ya, vamos a continuar entonces. Entonces, para atravesar directamente los... no me acuerdo de eso, no entendí muy bien esa pregunta. ¿Qué condiciones debe cumplir una sustancia para atravesar directamente la bicapa de fosfolípidos? Tener una masa, una densidad más grande, ¿no? Sí, para que pueda pasar directamente por la bicapa, tiene que ser una sustancia pequeña, ¿ya? De bajo peso molecular, volumen, como por ejemplo acá tenemos el dióxido de carbono, la glucosa, son pequeñas, ¿ya? Si bien esta la difusión simple pasan a través de la membrana plasmática sin ningún problema, ¿ya? Dice, la velocidad con la que ocurre la difusión simple, que es a favor del gradiente de concentración, sin gasto de energía, de una sustancia es directamente proporcional a su liposolubilidad. El oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, gases y la mayoría de los alcoholes tienen un grado de liposolubilidad elevada, que puede difundirse directamente a través de la bicapa fosfolipídica y en realidad de esta membrana plasmática, ¿ya? Entonces todas estas moléculas van a poder pasar libremente o con ayuda de estas proteínas al interior de la célula, sin gasto de energía y a favor del gradiente de concentración, ¿ya? El oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, etc. Dice, la número 3. ¿Cuál es la explicación que podrías proponer en los resultados del experimento que se muestra en la siguiente imagen? ¿Alguien lo quiere decir qué es lo que encontró?
o qué puso en esta pregunta? Hoy esa se la pregunta al Mr. Química. ¿Qué le dijo? ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, o sea, me dijo lo que correspondía porque igual aquí en la guía, por ejemplo, no me salen las flechitas bien de donde deberían estar. Entonces me dijo lo que era y yo después lo busqué, pero igual no supe qué ¿Qué responder bien hoy? así. Ya, pero mire, si nosotros observamos, ojalá que concordemos en lo de la respuesta. Si nosotros observamos, bueno, acá tenemos la flechita, estos cuadraditos chiquititos son moléculas de agua, es agua, imaginemos que este es como un globo, ya que al interior tiene agua y tiene algunos solutos, ¿ya? Después de una hora, Ah, ¿qué se diluyó el pasa soluto en con...? agua. ¿Mm? ¿Cómo? Se diluyó el soluto en agua. Observe bien. ¿Qué pasa a Al los cabo de una 60 hora. minutos? Observen, tienen que ser aquí, miren. Se ¿Qué pasó agranda esa con...? cosa, ese ¿Cómo? globo. Se agranda el globo. Ya, Agranda el globo. exacto. Primero, ¿qué es lo que pasó con el globo? El tamaño creció, Una reacción ¿cierto? hipotónica. Y si ustedes se Una dan reacción hipotónica. cuenta, ¿qué pasó con las moléculas de agua? Al interior, como Aumentaron. creció, exactamente, como creció este globito, aumentaron la cantidad de agua, sin embargo, la cantidad de solutos se mantiene. Por lo tanto, en el envase 1 se puede observar que hay una baja concentración de moléculas de agua al interior del objeto a comparación con su exterior, ¿ya? Luego de una hora se puede observar que las moléculas de agua ingresaron a favor del gradiente de concentración al interior de este objeto, globito, le quise poner objeto nomás. Y este fenómeno de movimiento de moléculas se conoce como osmosis, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Luego, la siguiente pregunta dice, identifica y explica el proceso de transporte que representa la siguiente imagen. Acá ustedes pueden ver un cuadradito y tenemos esta pelotita aquí blanca y acá tenemos estas sustancias. ¿Qué va pasando? Estas sustancias quieren ingresar, esto corresponde a una célula, ¿ya? Por si acaso, y esta es la membrana. Estas sustancias van a ingresar y se está como abriendo, ¿cierto? Y como que se comió a estas sustancias, ¿ya? Esto se conoce como una invaginación. ¿Y qué es lo que pasa? En la imagen nos podemos dar cuenta que se trata de un transporte activo en masas, que consiste en la formación de pequeñas vesículas de membrana que se incorporan a la membrana plasmática, o sea, como que yo las agarro, o se separan de ella también dependiendo, y permite a las células animales transferir macromoléculas y partículas aún mayores a través de la membrana. ¿Ya? En este caso, está ingresando estas sustancias al interior a través de la formación de una vesícula. Existen dos tipos de transporte en masa, la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis es hacia adentro. Este vendría siendo un proceso de endocitosis. Y la exocitosis es cuando yo saco, ¿ya? Hacia el exterior. Ya, después teníamos la otra parte, el otro ítem, que era de términos pareados, en donde ustedes tenían que unir cada concepto con su definición. A ver si que aquí concordamos, si hay alguna que ustedes consideren que está mal, me la dicen, ¿ya? O sea, o que ustedes tengan distinto a lo que yo les voy a presentar, ¿ya? En cuanto al transporte activo, lo unimos con el transportador de membranas. ¿Por qué? Porque el transporte activo requiere de estas proteínas para poder ingresar, ¿ya? El ATP lo unimos con la energía del transporte activo, ¿ya? Esa es la energía que para poder las moléculas salir o entrar en contra del gradiente de concentración necesitaban de esta energía en forma de ATP. La endocitosis es la incorporación de sustancias, endo, hacia adentro como la imagen anterior, ¿ya? Gradiente de concentración, que es el número 4,
lo pusimos con diferencia de concentración. El gradiente de concentración está relacionado con la diferencia entre las concentraciones del medio interno con el medio externo. Número 5, permeabilidad selectiva. Lo unimos a través de la número F a favor del gradiente de concentración, ¿ya? Recuerden que la permeabilidad selectiva está relacionada con el transporte pasivo, que es cuando deja ingresar libremente sustancias a través de la membrana plasmática, y este tiene que ser a favor del gradiente de concentración. Los carriers lo vamos a mencionar e encasillar a través de la difusión facilitada, que también es un transporte pasivo, ¿ya? Luego tenemos la carga eléctrica. Algunos iones que tienen carga eléctrica son el sodio, el potasio y el cloro, y que pueden ingresar también fácilmente a través de la membrana plasmática, y lo hacen a favor del gradiente de concentración. Luego tenemos el canal iónico, que en este necesitamos de moléculas polares, ¿ya? O quizás podríamos, si ustedes igual quizás pueden haber puesto, por ejemplo, canal iónico, sodio, potasio y cloro, y cargas eléctricas podrían quizás haber puesto moléculas polares. Igual está dentro como de la misma idea, ¿ya? El cambio alostérico. El cambio alostérico está relacionado con la capacidad de modificación y comportamiento de la sustancia, ¿ya? Eso es el cambio alostérico, es cuando alguna, por ejemplo, enzima tiene la capacidad de adaptarse y modificarse para poder realizar alguna actividad. Y la fagocitosis es la incorporación de partículas sólidas, ¿ya? Y así quedaría términos pareados, que tenían que ir buscando ahí. Es como una maraña aquí de lana. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Sí? Ya. Continuamos entonces. Y por último, sí, creo que esta es la última. La columna de estos términos también. Aquí hay varios que quedaron fuera. Había más definiciones, o términos, más bien dicho, había más términos que definiciones. La plasmólisis la pusimos acá, que es la deshidratación de la célula vegetal cuando se somete a un medio hipertónico. Yo no sé si recuerdan esto de las concentraciones hipertónicas, hipotónicas, isotónicas. Recuerdan, esto es química, está relacionado mucho con química, ¿ya? Hipertónico, ¿lo recuerdan? Parece que no. Nadie me dice nada. Por la concentración del soluto. Sí, está relacionado con la concentración del soluto. Ya, chiquillos. Luego tenemos la número 2, que es la crenación, y que está relacionada con la muerte de la célula animal por deshidratación. Así se le llama a este fenómeno de cuando muere la célula animal, cuando se deshidrata, se crena, ¿ya? Ese es el término, crenación. Luego tenemos la turgencia, y esto está generalmente relacionado con la célula vegetal, que es el fenómeno, acá abajo, por el cual las células, al absorber agua, se hinchan, ejerciendo presión contra las membranas celulares, las cuales se ponen tensas, ¿ya? Por eso está relacionado generalmente, las células animales también, pero relacionado con las células vegetales, porque cuando nosotros regamos nuestra plantita, lo podemos ver que está grande, vigorosa, turgente. Luego tenemos la diálisis. Este término no aparece en las columnas B, ¿ya? Ese no. Hipotónico es el medio que contiene una baja concentración de solutos, ¿ya? Luego tenemos la membrana, tampoco sale la definición de la membrana, ya tenemos diálisis y membrana que no sale la definición. Luego tenemos la 7, que es osmosis, y la osmosis es la difusión pasiva
caracterizada por el paso del agua, disolventes a través de la membrana semipermeable, desde la solución más diluida a la más concentrada, como lo que vimos en este ejemplo del globito, ¿ya? Luego tenemos la 8, que es difusión. Es el proceso de transporte, está acá, donde el desplazamiento de las moléculas va en dirección del gradiente de concentración, el cual va de una zona de mayor a menor concentración. Luego tenemos la número 9, que es gradiente de concentración. Y este es la zona donde hay una variación continua de concentración de una determinada sustancia entre dos extremos. Luego tenemos el hipertónico, que es el medio que contiene una alta concentración de solutos, y el isotónico, que es la concentración de solutos que está en un equilibrio, fuera y dentro de la célula. No sé si chiquillos tienen alguna duda con respecto a esto. Yo sé que igual son harto. Darling levantó la mano. Yo, Sí, ¿dónde está? Ay. es que tengo una duda con la diálisis y la diferencia que Sí, tiene con Miss, la difusión. Me escuché. sobre la diálisis. ¿Qué pasa? Tenemos duda con la diálisis. Espérenme, chicos. A ver, de nuevo, es que mi conexión está súper, súper, súper mala. Ujú. Tenemos Porque duda con la diálisis. yo quiero saber la diferencia entre diálisis y difusión porque yo había puesto la 4 donde usted puso la 8. Entonces, no sé. A ver, usted puso la 4 en aquí donde yo puse la 8. ¿Cierto? Ujú. Ya, ¿y la 8 dónde la puso? No, porque no tenía puesta la 8. Por eso quiero saber cuál es bien la diferencia entre diálisis y difusión. Ya. Mira, es que la diálisis es como una técnica más que nada de separación, ¿ya? Por eso no está relacionada con el proceso de transporte que dice acá, donde el desplazamiento de las moléculas. No tiene relación con eso, sino que es como una técnica de separación, la diálisis, ¿ya? De alguna sustancia. Es como lo que podría decir de eso, ¿ya? Ah, ya. Y no sé cuál es la otra que Ok. tenía, ¿duda? ¿O era Miss, esa? yo tengo Dígame. una. ¿Por qué ¿Cómo? cuando en medio hipertónico hay más soluto en un medio hipertónico que en un hipotónico, si el hipotónico es cuando aumenta su tamaño, siendo el hipertónico cuando lo disminuye? A ver, de nuevo, no lo entendí. ¿Me entiendes? No, de nuevo, no lo entendí. Usted me dice, tenemos estos medios, hipotónico, hipertónico, o Por sea, ejemplo, isotónico, hipertónico. Yo siempre doy como el ejemplo de el agua con el jugo, cuando yo quiero preparar jugo, ¿cierto? sí, ¿Ya? Por ejemplo, en el isotónico es cuando yo le echo a 1 litro de agua, le echo el sobre de jugo, ¿cierto? Y el hipertónico, que es donde hay una mayor concentración de soluto, yo le echo en 1 litro de agua, le echo 2 sobres de jugo, por lo tanto me queda muy dulce. Y aparte hay sedimento. Y en el hipotónico es cuando yo le echo en el litro de agua, le echo la mitad del sobre. Por lo tanto me queda desabrido. Y hay menos concentración de soluto en esta agua. No sé si aclaro su duda ahí. Que no, ya, ok. Ok, ya. ok, ¿Alguna, Miss. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Ninguna? Ya. Y lo último, para finalizar esto, quiero mencionarles que a mí, personalmente, No, y espero, no sé qué pasó. No sé qué pasó, chiquillos. ¿Qué es Terraria? Ya, es chiquillos. un juego, Miss. Ah, ya. Y por último, espérenme, que voy a anotar algo aquí.
Yo personalmente no quiero mandar más guías, ¿ya? Me gustaría poder quizá implementar el hecho de hacer una clase, después mandarles como una pruebita, de otra guía, pero espérame en paz, déjame terminar con esto y te respondo lo otro, ¿ya? Personalmente no quiero mandar más guías porque siento que al final no todos lo están trabajando y creo que con lo que yo quiero proponer es más fácil. Bueno, y es como más también como comprometerlos a que lo hagan inmediatamente. Yo quiero utilizar esta plataforma que se llama DatQuiz. De hecho, se subió a Google Classroom el link que ustedes pueden acceder y que pueden acceder a través de su celular, haciendo clic en el enlace, o también desde su computador ingresando acá el código, acá abajito, que en este caso, por ejemplo, el código de ustedes, creo que lo voy a pegar, era ese, sí. Y ustedes tienen que ingresar. Y acá, esto es una prueba. Y para mí esto es súper importante porque si bien nosotros no los podemos evaluar, pero a mí me entrega mucha información con respecto a lo que ustedes han ido aprendiendo, a si hay alguna duda, si no les quedó algo claro, porque a mí después esta plataforma me entrega como un resumen de todo con lo que ustedes se equivocaron, en las preguntas que se equivocaron, cuánto se demoraron en hacer este quiz, o este examen, entre comillas. Ya, chiquillos, los invito a hacer esta guía, para que se vayan como acostumbrando, porque es como la modalidad que yo quiero empezar a trabajar. Creo que mejor ayudamos al medio ambiente también, para no imprimir tanta cosa. Y así ustedes no tienen que estar escribiendo en su cuaderno, y yo tengo los resultados inmediatamente, así no me tienen que estar mandando fotos, yo escribiendo cosas que no corresponden, ¿cierto, Darling? Entonces, y así nos ahorramos todas esas cosas. Sí, cierto. Ya ves. Ya, chiquillos, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, no salgan para ninguna parte, quédense guardaditos nomás en la casa. Si Dios quiere. Hoy tenemos otra semana más encerrados. Chao. Chao, que estén bien, cuídense. Hoy no voy a admitir al Benja porque ya también. nos vamos. Ya, chao, chao. Ya. Chao, chao. Chao.